Esto se llama el tercer piso. Se llama el tercer piso de Proteo porque está obviamente en el tercer piso de Proteo. Había la opción de llamarle la tercera planta, pero suena a Álvarez Fonseca, que los que tengan unos años saben a qué me refiero, o a planta de diálisis en el hospital, y no es nada de eso. Entonces, el tercer piso, que es lo que es el proyecto cultural que hemos creado, en concreto he elaborado yo, me llamo Héctor Márquez, soy periodista, soy gestor cultural o activista, como se le llame ahora, es decir, que no paro quieto, y siempre relacionado con temas de la cultura, con el que estamos, por un lado, de alguna manera agradeciendo a todo el público de Málaga, a todos los clientes, la respuesta que han tenido a lo largo de la historia de Proteo, a lo largo de sus 53 años, pero especialmente desde que la librería hace año y medio se incendió, y cuando muchos creían o creíamos y se les vino el alma de los pies y esto cómo se levanta, pues el impacto de solidaridad, de apoyo a todos los niveles que se recibió de la gente nos sorprendió a algunos. Yo, que al principio también fui uno de los que estuve ayudando a la librería para intentar canalizar toda aquella ayuda, era bastante más pesimista. En el sentido, yo tenía esa idea de que en Málaga pues las cosas de la cultura están bien, si existen, pero después un día te quitas la catedral y tú dices, bueno, pues 4 o 5 artículos en el periódico, unas cuantas indignaciones por redes sociales y después vamos a otra cosa. Somos así. Es un poco espíritu de los tiempos y espíritu del lugar, ambos genios, Loki, ¿no? Con eso os digo, el tercer piso hace una serie de actividades relacionadas con el mundo del libro, la lectura, que lo que quieren es acercar, establecer diálogo y abrir géneros, personas, voluntades, formas de mirar. No creemos, por lo menos, hablo muchas veces en plural majestático, pero estoy apoyado por la librería, vamos, que son los que me eligieron. Y creemos que esto es un mundo muy amplio, que hay tantos lectores como personas. Hay un libro, puede ser tu amigo en el día X y después, 30 años después, no quererte hablar con él. Pasa igual que con las personas. Os voy a pedir, si queréis, si no tenéis esto y no recibís la información, que estos papelitos que tenemos allí, simplemente que poner, si tenéis sugerencias para cosas que hacer, y nombre, apellido, dirección, teléfono, cosas para que os envíe la información. Ya con esto termina la parte de promoción del cómo estamos y para qué estamos aquí. Y vamos a empezar ahora, y quiero que me escuchen, y todo para esto. Aunque cueste aceptarlo, hoy ya sabes que la vida es aquello que dijeron: un trabajo, una casa, una familia. Y nunca era esa vida lo que amabas, sino la vida fuera de la vida, sino el límite de lo prometido, la aventura, el asombro, lo inefable. Aunque cueste aceptarlo, ya conoces todo lo que se oculta en tu silencio. Las preguntas del borde y del vacío, la ansiedad repentina en el reflejo, la fatiga en los sueños que se incumplen, lo que no llega a ser pero quisieras. Y tampoco resulta para tanto. Ni sientes tan ajeno lo que tienes, esta comodidad y el doble filo de la contradicción de querer siempre lo que jamás persigues, pero sueñas. Lo inefable, el asombro, la aventura. Lo que fuiste está demasiado lejos. Lo que buscabas ser, ni lo recuerdas. Con este poema abre su último libro, Jorge Villalobos, que evidentemente muchos le conocéis, que es el señor que está a mi derecha, y que ha sido galardonado con el 36º Premio Unicaja de Poesía. Ha resultado ser Jorge la persona, editado por Editorial Pretexto, no es cualquier cosa, Jorge es la persona más joven en conseguir este premio. Aquí tenemos otros libros de Jorge,
La ceniza de tu nombre y para morir los dos basta con que uno muera. Es un grandísimo título, me parece, además, personalmente. ¿Qué venimos hoy? Hoy venimos a celebrar a Jorge, a escuchar de su voz los poemas, a conocerlo un poco más, cómo llegó a ser quien es, cómo se movió en el mundo de la lectura primero y después de la literatura. Esta sesión está dentro del ciclo Cómo empecé a leer, que de alguna manera lo que queremos es llevar a los escritores, a los autores al origen. No ni siquiera, que también lo haremos, hablar de qué lecturas te encendieron ya el corazón del poeta, del escritor, del narrador, del ensayista, de lo que fuera, sino incluso en el acto mismo de cuando entendiste que esos signos sonaban y que con esos signos se podía crear belleza, emoción, aventura, intriga. Y para eso estamos aquí. ¿Y quién mejor para acompañarnos y para hablarnos de Jorge, de uno de los escritores más fundamentales contemporáneos que han surgido de Málaga? Poeta también, periodista, narrador. Aquí hemos tenido, tristemente, porque aquí le editamos, solamente hemos encontrado 2 de sus libros. Yo se los pongo aquí, pues si no los tienen que adquirir, igual que los de Jorge, ¿eh? Esto no deja de ser una librería, ustedes ya lo habéis hecho, habéis cumplido y os va a dar una doble firma, que es la... Aquí tenemos de José Infante, Fantasmas del Deseo, uno de sus últimos libros de poesía, y su celebrada novela Los fantasmas de Eulalia, que creo que ha agotado la edición y que sé que está seleccionada entre los premios de literatura, de la crítica de Andalucía. José Infante, periodista, personaje fundamental en la construcción de la cultura en Málaga, desde Málaga y desde fuera de Málaga, en un momento donde decir cultura y Málaga era como una especie de chiste de los Monty Python. Esto como puede ser en la misma frase. Él fue también premio Adonai, y no sé si el más joven, en su época uno de los más jóvenes. Sí, yo tenía 24 años. Y yo quiero que Pepe, me va a permitir que te llame Pepe, de alguna manera cuente, antes de darle la palabra a Jorge, cuente cómo conociste al joven poeta, porque antes he dicho, tú fuiste casi desde el principio el mentor, y he dicho Jorge, no, desde el principio. ¿Cómo fue? Sí, es verdad. Espérate, así, para que te escuchen y te grabemos. Va a ser ahora 10 años, realmente. Un día Jorge apareció por la tertulia que yo, cuando volví a Málaga después de 50 años fuera, me hice cargo de una tertulia heredera de la que había creado en el Pimpi Gloria Fuerte en los años 70, a que yo le ayudé. Y bueno, Paco Campos me pidió que volviera a hacerla y yo finalmente accedí después de mucha reticencia. Y a los pocos, una de las primeras tertulias, apareció un jovencito, Jorge, y después empezó a venir siempre a la tertulia, y cuando convocamos el Premio Cero se había creado en 1972 por la iniciativa de José Mercado, que era el director de la Casa de la Cultura, una persona también fundamental en la cultura. Estaba hablando de Pepe Mercado, que era profesor de literatura, que sí, fue profesor y director de la Casa de la Cultura, granadino, murió hace mucho tiempo, pero una persona que entonces era fundamental en la cultura, en la pobre cultura malagueña de los años 70. Y tuvo la iniciativa de crear el Premio Unido a la Tertulia. Se lo dimos a un jovencísimo, Juvenal Soto, y luego quisimos recuperarlo. Luego yo me enteré que el premio se había dado en los años 70 a René Vázquez Díaz, un poeta hispanoamericano que estuvo viviendo en Málaga mucho tiempo, pero no encontrábamos información sobre ese premio. Entonces, bueno, seguimos el Premio Cero, aunque se le puso la numeración del número 2, que es Jorge, y fue una sorpresa para el jurado, que formábamos Paco Ruiz Noguera, la profesora Esther Morillas de la universidad, Juvenal Soto y yo mismo, pero yo no tenía ni voz ni voto en el jurado. Pero se quedaron impresionados porque era un solo poema, y fue un poema que primero era deslumbrante y además tenía un título en latín, y dijimos, ¿quién puede presentarse con un poema en latín para un chico joven? Se llamaba Ergo Dominus
Ergo Deus me impune la que sí. Impune facevi. Y quedamos absolutamente sorprendidos por la categoría del poema y lo que evidenciaba. Un potencial lingüístico, de imaginación y de cultura. Había leído mucho la persona esa. Estuvo, ya lo puedo contar, muy en pugna con una persona, una chica que apoyaba parte del jurado. Y claro, pero al final venció por amplia mayoría a Jorge. Y bueno, después, aunque no estaba en las bases del premio, pero bueno, los propietarios del premio se dijeron, vamos a crear una colección. Entonces le dijimos a Jorge que ampliara, que no era un solo poema, que si tenía un libro, y fue el título, el primer número de esa colección, malograda evidentemente, porque la tertulia duró 4 o 5 años y después, incluso la última ganadora no ha tenido libro, los demás sí. Y bueno, creamos el premio y salió un libro, el primero de la colección, que se llamaba Mi voz que te reclama, y un libro que evidenciaba que había un poeta futuro de una categoría inmensa como se ha resultado ser. Y yo creo ¿Con prólogo tuyo? ¿Qué? ¿Con prólogo tuyo del prólogo? Sí, prólogo mío, evidentemente. Y bueno, después ha tenido una carrera. Hombre, yo creo que se ha obsesionado demasiado con los premios, ¿eh? Por eso es una cosa que tienen muchos los jóvenes actuales. Es verdad que las cosas han cambiado. Y no es lo mismo un libro con premios que un libro sin premios. Claro. Eso antes no existía. Los que premios se leían más que ya. Pero es verdad que eso se ha exagerado mucho ahora. Y los libros con premios la gente los considera, se divulgan más en prensa. Y están un poco los poetas jóvenes obsesionados con los premios. De todas maneras, que está bien que tú plantees esto. Es verdad, si vamos a hablar y a comparar también épocas, yo creo que todo es una cuestión de número que ha cambiado radicalmente. Si las estructuras eran las mismas, la poesía seguía siendo minoritaria, pero había mucha más gente, ahora hay mucha más gente gritando. Antes había muchos menos premios. Eso sí lo voy a pedir. El móvil. No, el ratillo. Lo ponéis en silencio, si es que no hay más que... cuando tú tenías ahí, vamos, el Adonais, que además éramos mucho más provincianos, o teníamos ese peso de sentirnos provincianos, creo yo, en aquella época. Hombre, el año 71 el premio Adonais era de los primeros de España, claro. Evidentemente. Ahora es uno más porque existen miles de premios. Claro. Ahora está todo súper lleno de premios, cualquier ayuntamiento tiene un premio, cualquier fundación. Y también se ha desprestigiado un poco los premios, ¿no? Y ahora Adonais es un premio más. No, cuando yo me acondicionaba la vida como me la condiciona a mí, el claro. Tenerlo con 24 años. Ya marcó, porque lo que yo me di cuenta al tener su premio tan importante fue que lo que yo escribía tenía una trascendencia. Y entonces me dio un ataque de responsabilidad que estuve, yo creo, 5 o 6 años sin escribir, porque dije, bueno, no sé. Y eso ahora no sucede. Ahora hay tantísimos premios que todos están... un poco, no sé, yo no soy partidario mucho de los premios. Sí, yo entiendo eso. Porque además... Pero ya que apoya a Jorge, mi Jorge que me ha venido, que sale a razón de premio por libro. ¿no? Ya, por eso te digo que está un poco obsesionado. Porque es lo que quería es tener el premio Adonais. Exactamente, yo lo que quería era el Adonais. Porque, bueno... Quería ser el segundo malagueño en ganar el Adonais después de Pepe. Pero tú tienes el Hiperión. El Hiperión con el de Carro. Lo que pasa es que el Adonais ya no podía ser el segundo porque al poco presentándome, mi amigo Sergio Navarro, que además también marbellí como yo, ganó el Adonais. Entonces ya... Vale. Sí, pero Sergio es de Marbella. Por eso, yo también. Yo también, claro, no es de Málaga. Bueno, esto es una... Málaga, Marbella, según donde vaya, vas a Marbella y nacido en Marbella, pero criado en Málaga. Claro. Tú eres bilingüe, tú puedes perfectamente, tienes doble nacionalidad y te vas a defender. El otro día un amigo de Marbella, de mi quinta, me dice, cuídalo bien, porque este muchacho vale. Esta cosa de decir, es muy limpio, muy amable, muy educado, ha estudiado mucho, vale. Cuídalo bien. Hombre, descubrimos que había sido una persona que por
problemas físicos que había tenido, había sido muy lector. Cuando estuvo A ver, inválido... esto ya la parte sálvame, lo queremos saber todo. ¿Su problema psíquico? Físico. Bien, vale. La parte, yo sabía... la parte psíquica es lo de escribir poesía, que hace falta cierta tara para querer ser poeta en pleno siglo XXI. Hablaba que hubiera sido una persona muy lectora, que yo descubrí cuando lo conocí. Y digo, bueno, un chico tan joven, ¿cómo ha leído tanto? Y ya me lo explicó, había estado inválido mucho tiempo y leía, en vez de hacer jugar al ajedrez o tonterías de esas, pues leía. Y había leído muchísimo, y eso se notaba en su escritura. Eso es muy interesante, pero yo quiero que nunca perdamos el hilo de también lo que estamos haciendo aquí. Una de las cosas fantásticas de la poesía de Jorge es que creo, tú me corriges que eres además el maestro, creo que conjuga por un lado una estilización muy fina y por otro lado, es decir, tiene una profundidad, digamos, inusual para la edad, una madurez inusual para su edad, pero por otro lado es una poesía que no te exige tener el María Molinera al lado para decir, a ver qué, es decir, una poesía en la que puedes entrar y zambullirte. Ya que estamos hablando de zambullirnos, vamos a hablar un poco de esto, que alguna gente lo conocerá, pero habrá quien no lo sepa. Es decir, lo que estaba hablando Pepe. Cómo, digamos, un accidente o lo que sucedió te llevó al mundo de la poesía. Tú eras nadador de élite. O sea, te estabas preparando para ser nadador de élite. Sí, eso es una de las cosas por lo que contaba Pepe, ¿no? Yo antes de dedicarme a la poesía siempre he sido nadador de élite. Es decir, hasta los 13 años... mi vocación, yo lo que hacía era nadar 8 o 10 horas al día y me estaba ya preparando para los europeos, estaba en la selección y justo volviendo de uno de los centros de alto rendimiento, que es para entrenamientos más intensivos, para intentar conseguir bajar esos segundos, esas décimas que quedan para las marcas, en una de esas me empecé a encontrar cansado, como una especie de agujetas raras. Siempre que digo lo de la agujeta en las piernas, veo a todo el mundo que luego empieza así como... Sí. Yo el otro día subí 20 escaleras y me sentía cansado. Pero la cosa es que de golpe y porrazo, en menos de una semana, acabé ingresado paralítico en el hospital por síndrome de Guillain-Barré. Y eso, como bien ha dicho Pepe, me dejó inválido y estuve muchísimo tiempo... primero muchísimo tiempo sin poder hablar, ni pestañear, ni moverme, ni nada. O sea explica un poco Porque esta enfermedad, aunque no está muy claro el origen, hay muchas teorías, no se sabe muy bien. La cosa, un poco por resumir, es que me destrozó el sistema nervioso, destrozó toda la mielina, luego me destrozó lo que era a nivel muscular y órganos. Perdí más de 20 kilos en 2 semanas. Porque tú tenías 13 años. ¿era? 13 años. Y estabas mazado para 13 años, supongo. Estaba mazado para 31, de 13 para 31, o sea, la inversa era... Claro, el cuerpo que tengo ahora, pero con 20 kilos más de masa muscular, ¿no? Es decir, una cosa que vaya. La cosa era que el cambio fue muy brusco y como lector, porque es verdad que también tuve la suerte de tener una casa con un padre y una madre. Mi madre muy artística por un lado, mi padre también muy lector. Luego me enteré que escritor frustrado, un poquito, que le gustaba escribir. ¿Te lo confesó cuando tú ya ganaste? Cuando de adolescente, ¿quién no ha escrito alguna vez? ¿No? Esas cositas de amor. Y yo, porque sabía mucho, era muy lector. Entonces, claro, lo que pasa es que como son de la rama científica, lo que yo solía leer era solo cosas científicas, de astronomía, ciencia. En cambio, cuando pasó, claro, mi padre fue inteligente y se dio cuenta que lo que menos me interesaba a mí era justamente el cinturón de Orión, ¿no? Es decir, claro, ese chaval en ese momento necesitaba otra cosa. Y de manera muy inteligente empezó a leerme poesía. ¿Empezó a leerte? A leerme. Y sin pedirlo, porque todavía no podía ni hablar. Entonces, fue ese mi primer contacto y ya luego empecé yo a leer y lo que ha dicho Pepe, cambié la hora de entrenamiento por horas de lectura. En vez de nadar 8 o 10 horas al día, leía 8 o 10 horas al día. O sea, literalmente la poesía te salva la vida o está en el proceso de recuperar el nuevo Jorge que iba a ser a partir de entonces. Sí, un poco es como... Había un mundo, ¿no? Por ponerme un poco científico, choca un meteorito, lo destroza entero y de los restos que queda había que hacer un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo fue un mundo poético en vez de un mundo deportivo. O sea, pero hay algo que se nota en tu forma de contarlo, que tiene que ver el estar sometido desde muy joven a la disciplina de un entrenamiento.
Claro, no Es decir, sí, es que tú me cuentas esto y esto sería el argumento victimista del 95% de las personas que a mí me pasó esto y de ahí ya no salgo, pero tú lo estás tomando y decir, vale, me pasó esto, pasé a lo otro, evidentemente lo pasarías puta, porque supongo que esto de estar sin poderte mover y sin poder... Hombre. Hombre, no se lo recomienda a nadie. Tu padre diciendo, ¿te gusta esto? No sé cómo era. Tú perdona mi humor negro. No, al contrario, yo soy el primero que se ríe. Y la cosa sí, que ya a los años, Pepe tuvo la suerte o la desgracia de que cayera yo, pero yo no fui el primero, sino ahí está detrás, que fue Paco Cañete el primero en ir a las tertulias del Pimpi. ¿Verdad? Que luego estuvimos ahí haciéndonos de a ver quién tal, incluso vimos la fotografía y sí, Paco es el primero oficial en ir a las tertulias. Yo llegué después. Pero es verdad que aunque había leído mucho, al descubrir a Pepe me di cuenta de lo muchísimo que me quedaba por leer y por conocer y por saber. Y también de las cosas más bonitas que descubrí, que la poesía no está solo en los libros, está fuera. Porque al fin y al cabo, quizás por eso lo de un título en latín, obviamente no era de una persona ya más avispada en la vida, porque sabe que con latín no vas a ligar nada, ¿no? En ese sentido. Pero sí al menos me di cuenta de cuánta vida hay en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía, y no lo sabía. O sea, yo pensaba que el mundo de la poesía era cuadricular o rectangular. Y luego otra cosa también, que descubrí, y esto con perdón, que los poetas no estaban muertos. Porque claro, yo empecé a leer muchísimo, pero siguiendo mis libros de literatura lengua castellana. Claro. Y ahí no había ninguno vivo que te pudiera contar ni papa, claro. Y lo descubrí que los poetas están vivos. Y entonces eso fue una cosa también muy impactante. Aunque suene... Eso que estás contando me parece estupendo. Hemos querido leer este poema a modo de proemio, que además está así en tu libro. Yo te pediría también que en el punto en el que estamos, mira, estamos hablando, sí, de alguno de estos, salvo que tú ya tengas uno que diga, mira, yo creo que este es el que pega aquí. Ahora estaba pensando en este de los gimnasios son los nuevos conventos, ya que estamos, o prefieres empezar con uno. Hombre, creo que es de rigor antes tomarme la licencia de leer un poema de amor dedicado a mi novia. Pero Tendría que ser el momento ya final de la película. Y también una anécdota graciosa del premio, bueno, de las muchas que ha tenido que vivir Pepe, era que primero yo fui a recoger el premio. Claro, nunca había recogido un premio literario, no sabía cómo iba, lo más cercano a la natación va en un bañador y en chanclas, con lo cual es el dress code, no hay más protocolo. Pues yo dije, bueno, pues tampoco será para tanto. Yo estaba en las playas con mis amigos, cogí mi mochila, llegué con la camisa de playa, con la ropa de playa, y además llegué demasiado justo de tiempo, tanto que casi no me iban a dejar pasar. Y yo era, uy, pues no voy a poder recoger el premio. Y claro, cuando Pepe dice, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y llegué ya por fin, entré y me vio, y claro, y me ve con una camiseta playera corta, negro perdido, y se quedó como, pero... ¿A qué choni le hemos dado nosotros el premio? Claro, la cosa, el contraste de imagen de verlo y decir, pero este que ha venido a escribir poesía y habla latín, ¿no? Como que era un poco un contraste curioso. Luego aprendí muchas cosas también, ¿no? Pero Pepe, te rompió los esquemas, que tú fuiste un rompedor de esquemas en tu época totalmente. Sí, ya. Fue que te dieron con tu propia medicina, ¿no? Sí, es verdad que sí, ha sido una persona rompedora en muchos aspectos, en su comportamiento, en su madurez increíble para la edad que tenía, y después también siempre me ha mirado de Jorge la riqueza de idioma que tiene. Yo no sé, eso es un don. El lenguaje es un don. Entonces él lo tiene en abundancia, y eso desde el principio. Y ahora este libro ha sido el colmo de su estética hasta ahora, porque luego ha habido otros libros que han estado un poco las tentativas que ha hecho Jorge para ir encontrando su voz, que es lo que yo le dije siempre que era importante en un poeta, tener una voz personal, y eso lo ha ido haciendo con pérdidas, con equivocaciones, pero ahora este libro es verdaderamente el remate de haber encontrado ya su voz. Si te parece, nos quedamos con esto de la voz en el aire, la escuchamos en su voz. El poema se titula A la hora de comer. Sacamos el pescado a la terraza para descongelarlo. Abrazados durante la espera en el sofá,
Solo estamos tú y yo y la tele de fondo, como canción de almuerzo por venir. Sin embargo, el almuerzo es ahora otro. Gestos de amor, sencillos, con paciencia. Acariciar espalda, nuca, cuello. Increíble lo que tiembla mi mano por ti. Increíble y hasta casi imposible, diría, sino porque también un cirujano puede verse sin pulso ni precisión, consciente de cuánto significa amar y que te amen. Así de intensos, ambos nos quedamos dormidos, amándonos aún más en la profunda siesta, ajenos al pescado que indefenso nos hurta una gaviota, robo del mediodía. No es la primera vez, ya robaron un pan. También unos ladrones asaltaron el piso. Tampoco la más rara, graciosa ni distópica. Si hasta en una ocasión una avispa asesina picoteó un salmón casi descongelado y a duras penas se llevó un buen trozo triunfal del pez carísimo. Parece que esta terraza invitase al asedio. Esta terraza es un supermercado al ultraje, un cartel luminiscente, un buffet libre por desvalijar de toda su comida. Y sin embargo, de esta larga siesta despertamos mejor alimentados, aun teniendo nevera y despensa vacías, por mucho asalto y robo de película, queda intacto, impoluto, solo para nosotros, el fruto del amor. Olé. Hay una cosa que he visto ya en el seguimiento, debo confesar, que no soy todo lo lector tuyo que debiera, como no soy todo lo lector de todos los autores que traigo, porque la vida no te da para tantas cosas. Yo esto no lo debería decir, pero así soy. Pero en todo lo que he leído hasta ahora de ti, hay un elemento que me llama mucho la atención, y es sentido del humor. Hay en esta especie de Los bichos, allí está haciendo un poema de amor, pero hay una visión, ¿cómo decir? Con humor de la vida. Me parece que es como de Buda sonriente. Después a mí me llamó la atención, estos son las lucubraciones que hago a partir de los fragmentos que voy conociendo de ti, que no son demasiados, ¿no? Es decir, te veo sonriendo en casi toda la foto, con cara un poco de chino. Es decir, este chaval tiene un poco de cara de chino, ¿no? Así de esta manera que tenemos nosotros. Y después veo que hay profundidad y humor. No sé cómo si tú buscabas eso, dices, oye, no quería que fuera muy humorístico, pero yo es que veo ahí a la avispa y a la... No, sí, totalmente. A ver, una cuestión, y eso, vamos, tanto Pepe, que me ha visto crecer, y leer, siempre a veces he tenido muchos poemas humorísticos, irónicos, como bien ha dicho, muchas veces fallidos, porque el humor requiere una inteligencia y una arma de doble filo, es difícil. Porque también he escrito mucho. Sí. Que es verdad que Jorge pues, venía a escribir y tenía 3 libros inéditos. Y yo le dije, modérate, porque a muchos poetas se acaban arrepintiendo de sus primeros libros. Él no tiene por qué. Pero es verdad que muchos poetas importantísimos incluso quitan de su biografía los primeros libros porque los publicaron muy jóvenes, muy inexpertos y eran tentativas. Él ha escrito muchísimo. ¿Cuántos libros has escrito? Y yo decía, no escribas tanto. Aunque yo luego recordaba que yo era igual cuando jovencito. Y ahí yo tengo 3 libros inéditos que no tengo por qué publicar, anteriores a Elegía y No, y se quedan ahí, y alguna vez he publicado algún poema, pero no sé, no hay por qué publicarlo todo. Pero él ha sido muy fecundo, eso es también un chico joven que tiene una vida de joven, evidentemente, para hacer sus amores, ¿Cómo ha podido escribir tanto? Siempre me han mirado la capacidad que tiene de trabajo. Claro, yo creo que el punto de moderación, y creo que en esto Antonio Jiménez Millán puede también comprenderlo bastante, que además fue quien hizo el prólogo del siguiente libro, que fue La ceniza de tu nombre, y también ha estado siempre sabiendo mucho de mi obra, es porque, claro, el problema luego de escribir el libro no era escribirlo, era que siempre iba detrás de ellos, tanto de Antonio que de Pepe, para que lo leyeran, lo corrigieran, lo trataran. Claro, un libro no pasa nada, cuando ya va el 18º, quizás ya dicen, pues, se puede moderar. Luego es verdad que a veces siempre hay que buscar el punto de compensación. Entonces, por ejemplo, a Antonio le compensa muchas veces con un ron diplomático, ahí bueno,
No, no, sí, ¿no? Sí, el diplomático. El bueno. Y a Pepe, que esto es una anécdota que Paco también se acordará, es una de esas que traje también otros al cole, un poquito más espirituales, como era el acento y estas cositas. Tú eres muy largo, Jorge Villalobos, bueno, ya te estoy viendo venir. O sea, que tú básicamente... Al final hay que saber compensar, ¿no? No, cuando ya se te agote lo de la poesía, si se te agota, yo creo que en el mundo del chambelanismo y de los asuntos exteriores vas a ser una puñetera estrella, ¿eh? Porque tú eres abogado de formación, o sea, corrección. Licenciado en Derecho. Claro. Vale. Bueno, y soy graduado en Derecho, luego hice un máster de asesoría también y algunos estudios más, y ahora estoy con la tesis doctoral en Derecho Mercantil. Me especializo en el ámbito de nuevas tecnologías y es lo que me estoy dedicando. Soy sobre todo experto en Derecho de nuevas tecnologías, Derecho Digital. Estoy en la Facultad de Derecho de Málaga y también ahora trabajando en la CNMC, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Claro, eso cuando lo leí me dejó muerto. ¿Esto qué es? Porque parece que de pronto estás hablando con la gente que están tomando las decisiones de nuestra pobreza inmediata. Y digo, ¿qué es eso de la Comisión? Bueno, está el que las toma y está el pringado abajo que el que trabaja. Yo soy el pringado. Tú estás todavía de pringado. Yo soy el pringado, yo soy el pringado, que suena mejor de lo que es realmente. Pero tienes que ir con tu chaqueta y con tus cosas y no podéis ir en chancla como para recoger. No, de dress code he ido aprendiendo mucho. Es más, creo que incluso tuve un efecto de rebote, y Pepe se acordará de esto, porque empecé a vestir bien, pero demasiado bien, porque claro, Pepe siempre iba muy elegante y iba muy guapo, y digo, claro, pues entonces habrá que ir de elegante. Yo en mi vida me había comprado un chaleco y empecé a ir pues incluso con traje y chaleco. Claro, estamos hablando con 17 y 18 años. Pero nunca me olvidaré de una lectura que hicimos juntos en el Museo Rando, agosto, y yo iba con el chaleco y la chaqueta. Sudando como... Yo iba, que digo, no me quito el botón por no asustar. Claro, pero nunca me olvidaré. Pero yo creo que al principio la carrera que estudiaste no te la tomabas muy en serio, faltaba mucha clase por escribir y por dedicarte a la literatura. Pero bueno, luego lo has acabado, evidentemente. Eso sí, eso sí. Y bueno, y luego este poema voy a leerlo también, el que me has pedido. Los gimnasios son los nuevos conventos. Que bueno, creo que esto se lo podría dedicar a todos nuestros sueños incumplidos de dietas de principios de enero. No, que siempre no hay mayores suscripciones que en enero. Este año me acabo de apuntar al gimnasio. Instagram. Sin publicar. Marzo. Siguiente. Qué bien siento un donut. Bueno, perdón. Los gimnasios son los nuevos conventos. Creo en los gimnasios, sus máquinas firmes, recién compradas, místicas. Esas máquinas pueden con todos los sudores. El sudor como una oración moderna, el sudor de las causas imposibles. El agua bendita en bebidas bajas en carbohidratos, leggings justos que marcan el paquete y camisetas cortas. Un sudor ambicioso, la religión del siglo XXI. Quiero cumplir mis sueños a base de levantar la existencia de 20 en 20 kilos. Quiero cumplir las metas que en el mundo no puedo. No puedo un buen trabajo ni una buena salud, una vida más cómoda y con éxitos. No puedo hacer de este gimnasio, de este mundo, un sitio más ameno. Quiero hacer realidad las metas del programa de entrenamiento, mi propósito, y ducharme vencido, olvidar mis miserias. Los gimnasios son los nuevos conventos y el mundo es más sencillo con un entrenador. Bueno, menos mal que no has dejado la ironía. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. No, pero hay una cosa, todos los que, de alguna manera, los que os habéis quedado a vivir en ella y los que nos hemos acercado en alguna época de nuestra vida, que siempre lucha cuando te acercas a la poesía. Es la tentación de la enorme trascendencia, es decir, de ponerte estupendo y porque sabes que al final la poesía al fin y al cabo es una manera de estar en el mundo, de mirar el mundo y de entender el mundo para hacerlo más asequible en su complejidad, no para convertirlo en un... No, ¿por qué? No tiene por qué. Yo creo que es una interpretación del mundo, pero no tiene por qué ser ni positiva, ni benéfica, ni nada de eso. Claro. Puede ser derrotista, puede ser pesimista, puede ser más real. Lo que pasa es que no hay que perder el sentido del humor, eso sí es verdad. Okay.
Hombre, puede ser negativa, sino que un poeta haga la declaración de la renta, le va a salir, vamos. Claro. Eso sí, y ya lo tiene claro. Sirve estamos para interpretar hablando... el mundo, pero no para pagar el mundo. Exacto. Eso está claro. Estamos hablando de la voz. Y yo estaba pensando antes, cuando hablabas de él, ¿cuál fue el mentor tuyo en tu época? ¿O no tuviste esa fortuna? Bueno, un mentor así, muy directo no, pero sí tuve mis descubrimientos importantes. Fue Luis Cernuda, por un lado, que el descubrimiento de la poesía de Cernuda me transformó completamente, y después el de la persona y la figura literaria de Pablo García Baena y de Alfonso Canales. Alfonso Canales tiene una influencia decisiva en mi obra, aunque no lo hayan sabido ver muchos críticos, ¿no? Porque muchas veces me ven influencia de Cántico. No hay influencia de Cántico. Quien me influenció a mí directamente fue Alfonso Canales, que hacía una poesía, como sabéis, muy trascendente, muy filosófica, y que una de las vetas de mi poesía es así, ¿no? Y esos fueron mis iniciadores. Después, en lo literario también fue una figura muy importante Jorge Guillén, y también fue muy importante en mi trayectoria literaria Rafael Pérez Estrada, al que conocí muy joven y cuya figura enorme y deslumbrante me influyó muchísimo. Ahora que estás hablando de Rafael, yo creo que todos los que tratamos y conocimos a Rafael, no sé hasta qué punto, bueno, sí, tiene sus fundaciones, tenemos cosas y tal, pero hasta qué punto se le reconoció, se terminó por reconocer en esta ciudad la influencia y la trascendencia tan enorme que tuvo, ¿no? No se acaba de reconocer. Además, se estaba publicando, ya han salido 2 tomos de su obra completa, pero no sé si ha sido bien divulgada. Y también otro inconveniente que tienen, que se han publicado en unos tomos de 600 páginas que nadie lee, sí. Que nadie lee porque no se puede ni sostener en las manos. Y eso yo creo que ha sido también inconveniente. Tenía que haber publicado a lo mejor ediciones más asequibles, más de bolsillo, más normales, que las puede manejar la gente. Y después la fundación, es verdad que está haciendo mucho por la memoria de Rafael y está haciendo muchos actos, pero quizá no se ha centrado mucho, y esto lo digo a pesar de que soy miembro del patronato de la Fundación Pérez Estrada, pero es verdad que está teniendo mucha importancia, pero se ha convertido, digamos, en un proyecto cultural más. No se ha centrado como debe, por los estatutos, en divulgar la obra de Rafael. Por ejemplo, los tomos que están publicados en el Renacimiento, yo no sé si han llegado a mucha gente. Son unos tomos exquisitos, como edita Renacimiento, pero se han divulgado, eso realmente ha llegado a la gran crítica. Ahí estás tocando un tema que creo que además es interesante. Pertenecemos a generaciones, a distintas generaciones, pero que tú y yo hemos vivido en los tiempos de la sequía, donde cualquier brillo que había allí ibas a buscarlo porque había poco. Ahora mismo, en toda esa evolución, ahora mismo estamos en el tiempo del ruido. Hay tanto que, o sea, tú puedes dejar de tener trascendencia o por la escasez o por... Además, es que Rafael es un escritor inclasificable. Claro, y necesita un contexto poeta, muy pero especial. Es un tipo genial, que es que... Pablo tuvo también la suerte, cuando publicó su primera novela en una importante editorial nacional, se murió. Y no tuvo tampoco tiempo de divulgar y entonces, bueno, es verdad que ha sido... La obra de Rafael está muy publicada, escribió muchísimos libros, pero todos en ediciones muy minoritarias, aunque alguna vez publicó en alguna editorial importante. Pero es verdad que está sin reconocer el enorme caudal literario que tiene Rafael y la poder de imaginación y de todo, que es un escritor verdaderamente deslumbrante. A mí hay algo que me gusta de esto. Hay uno de los ciclos que tenemos aquí se llama Lo que me gusta de ti, y yo no sabía si ponerle pero creo que el mundo literario, y a veces como otros, y en el mundo en el que estamos viviendo, a veces también por la escasez de oportunidades que tienen para hacerse uno de escuchar, suele ser bastante poco generoso, salvo con los que ya yacen entre las margaritas.
toda antología de Spoon River. A mí me llamó muchísimo la atención cuando hablé con Jorge para decir, mira Jorge, podemos hacer esto y tal, y al informarme, al ver entrevistas suyas, cómo no había ningún momento donde no recordara esta deuda que tiene, o este agradecimiento que tiene contigo. Eso normalmente no se suele hacer, quiero decir, la gente suele como querer vender su imagen como si hubiera nacido directamente del huevo de Leda. Hay poetas que no reconocen sus inicios, y bueno, pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí. Que la gente pues no es demasiado generosa con reconocer a sus primeros pasos, que bueno, yo no sé por qué se puede avergonzar de haber sido el primero en leer la tertulia del Pimpi, como hay muchos poetas muy jóvenes y muy famosos que no reconocen eso. Pero bueno, yo esto no lo tengo en cuenta. Me parece que cada uno es responsable de sus actos, y si no lo hacen, pues... También un poco porque yo venía con eso de lo bueno, es decir, como yo era tan joven y digamos un poco en ese sentido muy desconocida, ¿no? Muy inocente, en el sentido que no había conocido nada del mundo literario, claro, aprendí mucho de Pepe y de todo el entorno. Entonces yo me crié en un entorno, digamos, literario, en donde era generosidad todo, es decir, a la hora de decir los 5 libros esenciales, rescaté a Cernuda, porque la antología Los fantasmas del deseo y Cernuda para mí fue algo esencial, si no, no habría escrito ni muchísimo menos, tampoco sin Luis Rosales o Claudio. Y la cosa es ya que estás hablando, vamos a irlo haciendo. No, bueno, pero sí, pero... Lo hacemos luego. Bueno, lo que quería decir, para no perder el hilo, es que, claro, cuando conocí a Pepe, lo que yo aprendí era un poeta mayor que a un poeta joven le abría todo. O sea, le presentaba a gente, lo invitaba a su casa, a las postertulias, que la tertulia era maravillosa, pero las postertulias eran la rehostia, ya era mucho mejor. Claro, después de la tertulia estabas con los poetas invitados, que te lo presentabas y hablabas, o el autor invitado lo conocía, de ahí hacía más relaciones, de ahí conocí, por ejemplo, Antonio Jiménez Millán también lo conocía ahí de esas tertulias. Y ya Antonio es otro inseparable de mi vida y mi camino, o sea, está en todo el agradecimiento, está... Es más, ahora leer un poema que está dedicado a él también, todas estas cosas, ¿no? Y aprendí que es esencial, o al menos lo que yo aprendí de Pepe y de todo este entorno, que no se puede ser poeta, o al menos lo veo así, no se puede ser poeta si no agradeces de dónde viene. Es decir, escribir es un modo de gratitud, escribir es una manera de agradecer. Entonces, uno de los títulos que podrían quedar fuera habría sido Antonio, al igual que Pablo García Baena. Yo no llegaría, ni habría llegado nunca a Pablo como llegué, si no hubiera sido por Pepe, que me contó tanto de él, y porque me lo presentó en persona. Y muchas veces, y cuando me presentó a Pablo, Pablo sabía de sobra quién era, por lo bien que le había hablado Pepe de mí, lo cual también me chocó. Y me quedé como, uy, pero este hombre ¿cómo sabe que existo, no? Es decir, entonces, ese linaje de generosidad que Pepe lo hacía, o yo lo entiendo así, porque él venía de eso también, porque así habían sido con él, me parece que de las cosas más bonitas, ¿no? Es decir, heredamos cosas en la familia de sangre, pero también aprendemos a heredar cosas de la familia elegida. Y para mí eso es lo bonito, esa parte de herencia que me he llevado siempre. Yo tuve mucha gente generosísima conmigo. Por ejemplo, Jorge Guillén escribió un poema dedicado a mí cuando yo tenía 20 años, porque lo conocí cuando venía a Málaga todavía clandestinamente, porque no había muerto Franco, y venía como sin decirlo, yo lo conocí. Me presenté un día en su casa y llamé a la puerta, o sea que... ¿Vivía todavía en lo del Paseo de la Farola? Paseo de la Farola 29. Y yo un día me presenté en su casa y me recibió él y su mujer con una generosidad tremenda. Y fue a publicar el adelanto del Egino, que se llama Imágenes Sucesivas, un cuaderno de Cafarena, y tuve la osadía de pedirle un poema. Y me escribió un poema con toda generosidad. Y yo eso había sido amigo de Vicente Alexandre, de muchísimos poetas importantes que luego me he dado cuenta que han sido muy generosos conmigo, y eso lo tengo que reconocer. Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Pablo, en fin, tengo una deuda con muchísima gente, y eso yo creo que siempre ha sido un vínculo importante que no se debe olvidar de dónde vienes. Y eso, bueno, si has aprendido a mí, me parece muy bien. Tiene una gran ahí además, hablando del derecho, hay una
hay un latinismo que es pacta sunt servanda, lo prometido es deuda, y yo creo que se puede aplicar en este sentido, ¿no? Irónicamente, como que para saldar esa deuda se salda creando una deuda en los poetas más jóvenes, ¿no? Y así se va pasando la patata caliente. ¿No? Digamos, en el buen sentido, ¿no? Que justo el hecho... Y una cosa que me parece y que yo intento también, es decir, con mis poetas de mi generación y mis compañeros jóvenes y compañeras jóvenes, lo hago igual porque lo aprendí así. Y también como lo que he aprendido esa es la parte buena y la parte mala, también te llevas decepciones, te llevas cosas, ¿no? Y es verdad que... Pero aprendes que lo esencial es eso, porque sabes que... Hombre, yo creo que entre los poetas jóvenes no hay tanta amistad ni tanta generosidad. Esto es una cosa curiosa. Estaba hablando de Jorge Guillén, que yo lo conocí también cuando fui poeta joven durante el tiempo suficiente para darme cuenta que a lo mejor siendo poeta joven sufrías digamos, la competencia, la creación de un sentimiento de competencia con otros poetas jóvenes que eran amigos, pero había una cierta lucha, una cierta rivalidad. Y yo preferí quedarme con los amigos antes que con... Ahora se ha acusado eso, yo creo. Que antes en mi generación éramos más amigos entre todos. Sí. Hombre, siempre ha habido en la poesía y en la literatura en general mucha competencia, muchos egos, evidentemente, pero antes había más compañerismo. Sí. Hoy día yo observo que lee un poeta joven y los demás jóvenes no van a las lecturas. Entonces, no sé, no se supone que son los que deben estar más cerca de tu manera de ver el mundo, ¿no? Excepto Paco Cañete, que viene de la misma escuela. En ese sentido, aprendí mucho la generosidad. Paco y retomando, si quieres, lo de los libros. Sí. Fue uno de los poetas jóvenes que surgió en el Pimpi, que es un poeta valiosísimo. Y le ha costado escribir, porque tenía cierto rechazo a tener presencia pública. Lo sabéis, me permite que lo cuente, pero es un poeta también estupendo y tendrá una carrera brillante. Vamos a seguir con esto que estábamos hablando, porque ya que él ha entrado en esta sección de los 5D, con las cuales nos abre un poco su alma, su biblioteca, y la comparte con ustedes. Estaba hablando... Aquí. Realmente la biblioteca, porque son mis ejemplares de la Sí, porque aquí no hemos podido conseguir. Y entonces él ha ido a su casa. Esta es la primera vez que lo hacemos de verdad. Y yo quiero aquí que Francis, que es quien está filmando esto, lo saque. Estos son además libros que no están comprados, sino que están usados. Los fantasmas del deseo. Luis, de los grandes misterios que tiene este libro, además de los poemas, es una pegatina de Hello Kitty, que no sé por qué la tiene... Pero es que no me acuerdo por qué, no sé por qué. Pero la debiste pegar tú, ¿no? No tengo ni idea, y tampoco voy a entrar en el detalle. No hay que robar las obras del pasado. Pero claro, no lo entiendo, no le ha quitado pues ya la curiosidad, es decir, algún día quizá me acuerde. Tú lo sabes, pero, ahí tiene un poema, Hello Kitty en cernuda, es un historión, ¿eh? Pero este ejemplar, por ejemplo, no este en concreto, que es el mío, y está ya gastado, tiene toda la vida de haber sido el libro con el que yo empecé a encontrar la poesía como una manera de salvación. O sea, al principio era un divertimento en el que yo leía, me encantaba leer y comprendía cosas de mí, pero yo no escribí porque yo tuviera un impulso de escribir. Yo no empecé a escribir porque yo quisiera, sino porque en el colegio, donde me trataron de maravilla e hicieron de todo para que justo uno de esos nadadores estrellas que había acabado paralítico pudiera acabar su formación, y facilitaron de todo, quitaron una secretaría para hacerlo clase y que esa fuera mi clase para que no tuviera ni un peldaño que subir. Es decir, pues, ¿qué pasa? Que me adaptaron también los estudios, sabían que yo leía mucho y que me servía para poder aprender. Entonces, claro, leía y solamente leía, la condición que leyera muchas veces cosas relacionadas, a ser posible, con la asignatura. De lengua leer de lengua, de historia leer de historia, sucesivamente, de leer en inglés, etc. La cosa es que un profesor me dio el libro, bueno, no me dio este libro, sino el nombre de Luis Cernuda. Me dice, pero tú no leas a Luis Cernuda. Y yo, no, pues lea a Luis Cernuda. La cosa era que yo lo leí, me apasionó y me obligaron a presentarme de manera voluntaria a un concurso de poesía.
porque decían, claro, tenemos que presentar a alguien, él es el único que le gusta la poesía. Y nada, pero yo nunca pensé en escribir, y fue ahí, y justo además el poema que tenía un título, que ahora lo veo totalmente inocente, pero bueno, el primer poema... 13 años, no, peor todavía. Es que la cosa es que encima, como quedé finalista en un premio, como bien el Pepe ha dicho lo de los premios, este fue por terceras partes, pero claro, está publicado, se puede encontrar, y es malísimo. Se titulaba El despertar de la pluma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, eso en según qué lugares. Claro, yo me refería a la pluma literaria, claro, para escribir. Y no me di cuenta del doble sentido hasta que leyeron el poema del libro ya finalista y tal en clase, y vi que se partió el culo, pues toda la clase, y dije, claro, y ya entendí el doble sentido del título. Ese fue mi gran show con mi primer poema. Creo que la ironía iba de manera intrínseca también. Sí, totalmente. Y yo no escribiría si no fuera por este libro. Yo creo que mucha gente, el poema Un poeta futuro, es que ¿qué poeta, aunque yo no escribiera, quién no lo lee y no piensa que eso lo han escrito? Esto me lo ha dicho a mí, obviamente claro. No está hablando de mí, de pelo oscuro, ojo, Jorge, claro. Está claro. Es decir, lo lee y piensas que eres tú. Y sin este libro no habría sido. Luego, en este orden además, llegó Pepe con Elegía y no, que este ejemplar no me lo pudo dar Pepe porque no tenía ninguno excepto el suyo, y como es lógico también, la generosidad tiene sus fronteras, no iba a regalar su ejemplar, lo compré yo ya en librerías de viejo y en estas cosas, en librerías de segunda mano, Elegía y no, pero sí me regaló la edición que hizo Mono Sabio de Elegía y no, y esa fue la primera vez que leí a Pepe y me apasionó y me encantó lo que descubrí de él. Luego, gracias a Pepe también, de muchas tertulias, porque me regaló una de las plaqués que editaron de Claudio Rodríguez, un poema que me encantó. Dije yo, uy, este poeta. Y claro, yo no lo pensé, uy, qué bueno. Y llegué a Claudio Rodríguez con su poesía completa. Esta en concreto, que también, y otro buen amigo, Álvaro Galán Castro, que es un apasionado también de Claudio, pues muchas veces ya de borrachera, cuando nos inspiramos, ¿no? Como de virtud, de vino, de poesía, pero embriagados, ¿no? Como decía Baudelaire, pues nos poníamos a recitar a Claudio Rodríguez. Largo se le hace el día a quien no ama y él lo sabe, y el tañido, corto y duro su cuerpo, su cascada canción, siempre sonando lejanía, ¿no? Y ese poema sobre todo, que es un poema de vuelta de borrachera. Luego, y esto Antonio lo puede explicar mejor que yo, porque hizo el prólogo, hizo esa relación, Luis Rosales. Cuando yo leí de Luis Rosales, sobre todo La casa encendida, que es un libro que trata lo familiar, la pérdida, todo lo que es la manera de cómo el recuerdo salva la pérdida. Yo nunca había escrito realmente directamente sobre mi madre y las cosas que me habían pasado, hasta que vi ese modo y entendí que también era posible. Y ahí hace un buen paralelismo, lo explica muy bien Antonio sobre ese libro. Y ahí es cuando todo lo que empecé a la hora de escribir y de querer enfocar en libros, que es lo que yo quería realmente decir, lo entendí donde iba encaminado. Y nació lo que era la trilogía de La ceniza de tu nombre, El desgarro, y ahora nada desaparece para siempre. Con además la cosa que, sobre todo por los dos primeros libros, me asignaron, y a los poetas más cercanos a mí, ¿no?, la etiqueta de poética del dolor, porque es verdad que somos un poco doloritos, ¿no?, intensitos, pero es verdad que en los dos primeros libros sobre todo no había ni un poema irónico, y no llega hasta el de Para morir los dos basta con que uno muera, que tiene un poema irónico, bueno, unos cuantos, uno en concreto de Catulo viendo los topless en la playa y flipando un poco, que justo era para una cerveza en el Peralejo con Álvaro Galán Castro y Antonio. Entonces quería que en el último, aunque cerrara la trilogía, hubiera también esa ironía que también tengo. Y con eso, si te parece, podría leer el poema que está dedicado a Antonio, Liviano. Sientes que tu rutina se reduce a este ritmo de vida que no es vida, y lo sabes de sobra aunque lo niegues, lo crees porque actúas de tal modo. Esta precariedad acelerada, este contrarreloj de agotamiento, ¿vas a decirte en serio que naciste para esto nada más? Date un respiro, pulmón apresurado y sin aliento. Ningún apocalipsis ni catástrofe partirá tu oficina en dos si paras, si dejas el trabajo por hoy o por siempre. ¿Qué papeleo importa más que tú? Tu vida vale más que una jornada.
parece una engañifa bondadosa y es todo lo que buscas. Un jardín que cuidar, un silencio a pleno sol, un libro, meditar y no hacer nada. Un tiempo muerto más vivo que nunca. Completemos, si te parece, esta sección con el de Sharon Oates. Aria. Y bueno, y Sharon, cambia. Sharon Oates, y con esto lo quiero enlazar con el poema que querría leer ahora mismo, descubrí también un poco, porque hay mucha ironía también en la poesía, muchos poetas irónicos, pero nunca pensé que lo irónico podía enfocarse también en lo familiar, pero enfocarse en un modo en el que también fuera para explicar lo triste, lo doloroso, es decir, cómo incluso cierta imagen a veces un poco no entrañable, que pueda perfilar una parte de humor o ironía, es para explicar algo triste también, ¿no? Voy a leer dos poemas seguidos para que se entienda y creo que con eso ya podríamos luego también... Sí, no te preocupes. Esto es la tercera parte ya, el poema Navidades, que justo es la parte que enlaza esa poética del dolor que se ve en la ceniza, el desgarro y ahora en esta tercera parte sobre todo, que empieza con un verso de Pepe Infante justamente, al que le pongo José Infante porque no le gusta que lo que ya en el escrito le pongan Pepe. Y que dice, ¿cómo hablar de la muerte si tú eras la vida? Que está dedicado a su madre, a un poema largo, precioso. Y ese verso me acuerdo que ya lo había leído, pero es que cuando se lo oí recitar es de esos versos que recuerdas. El poema Navidades. Tendría yo unos 5 de edad y un look gracioso, pelo casi rapado como un monje budista, jersey de Harry Potter, dientes, cara y orejas como un dibujo de Walt Disney. Cuando me regalaron mi primer instrumento, aquella batería que nunca he vuelto a ver. Parecía un disfraz barato, un Dalai Lama rockero infantil de cualquier barrio de Inglaterra. A mi padre no le hizo tanta gracia cuando me oyó tocar fuerte y sin ritmo. Tal vez él sepa dónde acabó finalmente. Mis abuelos, mi madre intentando enseñarme, mi tía Amparo junto a su pareja, todos riendo, gastando alguna broma. Mi padre asegurándose de que la batería nunca llegue hasta Málaga. Al final lo que hubo en nuestra casa fue un piano Petrov. Cuando se acaba el vídeo, mi abuela rebobina con el mando al momento en que abro el envoltorio, mientras sube el volumen. Ve el televisor como la caja de regalos que nunca volverá a abrirse. Eso tiene mucho pellizco, ¿eh? Y el otro poema que quería leeros, que además es un poema, lo escribí en la pandemia, pero no la menciona como tal, pero creo que se puede sobreentender por el contexto de hacer pan, que fue una cosa muy pandémica. No todo el mundo quiso aprender a hacer pan en casa. Yo también. Y pasó lo que pasó. No sirve el microondas. Con una cita de Ben Clark. Admiro a los amigos que hacen pan. Porque a mi abuela el pan le recuerda a su madre. Quise enviarle fotos del pan que he preparado. Lo siento, abuela, no ha podido ser. No sirve el microondas para el pan. La hogaza chamuscada crepita fuerte y suena como si maldijese su existencia y la mía. Le exige explicaciones a algún dios de los panes recién hechos. Y no se oye el graznido de gaviotas que se acercan, lo agarran y lo sueltan, debido al mal sabor de la harina quemada. Pero en medio del humo que huye, leo un mensaje encriptado. Nubes negras que sé que entenderá cuando mirando el cielo se pregunte ¿qué tal está su nieto? Vale. Muy bien. Oye, una duda que tengo. Este fue el hurto, que el poema de A la hora de comer habla del pan que robaron. Claro. Una duda que tengo. Tú tienes, digamos, ya una dinámica en las relaciones con las famosas musas que te pillen trabajando, ¿no? Ya tienes una dinámica de decir, me pongo a escribir por las mañanas, que es cuando suele, o ya estoy en fase
en el cual me vienen las ideas, voy apuntando. ¿Cuál es tu modus operandi como poeta? Bueno, Pepe lo sabe. Podemos hablar ambos de... Claro, Pepe lo sabe, que yo siempre he sido muy metódico. Pero es verdad que después de la pandemia, por distintos motivos, me centré en el derecho, lo agarro con la carrera, ¿no? De académica, la tesis, todo. Literalmente me estoy dedicando a una afición que yo digo el oficio de bombero, que es ir apagando fuegos. Claro. Voy apagando todos los fuegos que puedo y hay veces que escribo, luego que no. Es decir, ahora mismo mi horario es más un trabajo dependiendo de las ocasiones y lo voy readaptando cada semana casi, ¿no? Un poco. Pero antes siempre he sido muy metódico y Pepe lo sabe. Pero digamos, hay una forma de estar en poesía, refiero. Bueno, hay una cosa que nunca ha cambiado en mí, y eso que los que me conocen lo saben de sobra, que puedo estar en una reunión comiendo, ¿no? Estamos cenando, lo que sea, que hay un momento que sí, ya estoy así, y ya sobre todo, y lo que más me delata es porque estoy contando versos, y es que estoy escribiendo. Vale. Y me puede pasar en cualquier momento por alguna y estoy escribiendo aunque estemos de copa y me lo pasé de maravilla, pero eso sí que me... Ya bueno, sé. Pepe puede contar también algunas anécdotas. Está poseído. Sí, ha sido verdaderamente... Siempre tenía Jorge un poema nuevo que leerte. Claro. Pero es verdad que sí ha sido... Eso lo heredó de su formación deportiva, el método de la constancia escribiendo y todo eso. En cambio yo he sido un poeta muy... Ya no escribo hace mucho tiempo. Y además la pandemia me ha dejado absolutamente seco. No he escrito ni una sola línea. No ha sido como muchos poetas y muchos escritores que han escrito novelas, libros enteros. Yo no, yo he sido absolutamente de un secarral. Pero yo cuando escribía era un poeta muy de vómito. O sea, podía estar a lo mejor un mes escribiendo todos los días y después me pasaba 2 años sin escribir nada. O sea que he sido muy irregular, que nunca he sido metódico, nunca he sido de marcarme las horas y todo eso, con lo cual ha sido un poco caótico. ¿Y cómo viene? O sea, en un principio supongo, tú has contado lo que sucedió y como ahí entraste, ¿hay algún momento donde tú dices... A mí siempre Esto lo puedo hacer yo o yo quiero acercarme a esta emoción que he tenido leyendo, yo creo que escribiendo? a mí siempre me ha venido un verso, Vale. que sabía que podía Arrastrar rascar el de resto. ese verso, siempre. Incluso los títulos me han venido antes que el libro. Y siempre he hecho un libro alrededor del primer poema que me ha salido. Pero eso no... Es una forma de trabajar como otra cualquiera. Sí. Creo que cada uno... En mi caso, sobre todo es la idea de método, de siempre, a la hora de construir, hay veces que tienes un verso que te puede dar la idea, entonces lo vas manteniendo, ¿no? Lo escribes, por ejemplo, eso también a mí me ha pasado mucho, pero sobre todo es ver que cosas poéticas, ¿no? Decir, uy, aquí hay poemas, entonces lo apunta la idea. Incluso a veces apunta ya algún verso. O una cosa que, lo del raptus poético, ¿no? Que también decía Pablo García Baena. Francisco Brines, en una antología propia que hizo de Visor, tenía un pequeño prólogo suyo, ¿no? Un autorretrato. Y me gustaba mucho una imagen que él decía, que claro, que un poeta explicando cómo crea su obra y cómo hace su obra, porque él que más sabe de su obra, es como si tú tienes a un cirujano y le dices, bueno, usted que es cirujano, que es tan bueno operando, que coge el bisturí y parece Dalí con un pincel. ¿Por qué no le parece mejor si se sienta en la camilla, se coge un bisturí y se opera a sí mismo y nos enseña cómo lo hace, a ver qué tal sale? Pues es verdad que Francisco Brines dice que el final sería tan fatídico como parece. Yo en eso discrepo un poco, creo que puede haber finales más felices en la operación. La cosa es que para mí siempre era escribir. Quiero escribir estas horas, tengo pensado estos motivos poéticos, tengo estos borradores de libros, de qué hablan estos borradores o qué no, o qué ideas quiero tratar. Y entonces me esfuerzo a ello. Pero porque es lo que ha dicho Pepe, yo vengo de una disciplina en donde tú no nadas cuando estás inspirado. Tú nadas en invierno que hace frío y no te gusta porque el agua está helada, pero te tiras a la piscina y nadas. Y haces una buena marca y dices, uy, pues ya al final he estado muy bien. Y creo que muchas veces el proceso mi proceso consiste en entender la idea, tener las ideas claras. Para mí la inspiración es construir una idea clara. En el momento en que tú tienes una idea clara de lo que quieres decir, es mucho más fácil decirlo. Otras veces no, es más, otras veces incluso tienes una intuición metódica, pero una intuición metódica y ya verás dónde llega.
incluso puede ser ideas totalmente distintas o distintos poemas incluso, ¿no? Y lo de los títulos, no, yo es verdad que ahí, por ejemplo, hay veces que sí he tenido el título, el de Carro lo tuve, Nada desaparece para siempre, sabía que iba a ser el siguiente título, pero en cambio La ceniza de tu nombre le di, vamos, más vueltas pirotécnicas que el Cirque du Soleil, o sea, y para morir los dos también, es verdad que... Pero tú notas que hay un espacio donde vive la poesía, esa idea de la existencia de las musas, lugares a donde uno va a brevar y con las que tiene un determinado... Las musas no existen. Vale, bueno, las musas evidentemente no existen, Las pero me musas no refiero, existen. si hay un lugar o un estado de ánimo... Sí, hay un estado de ánimo, sí. Vale. Eso sí es verdad. Hay un estado de ánimo que un día te pones y te salen. Y tiene que ser un estado de espíritu favorable, y eso sí es cierto, eso lo reconozco. De todas formas, el poeta es el que peor Habla de explica los- sus claro. poemas. Y es mejor muchas veces que no lo hagan. Totalmente, totalmente. Se pierde la magia, ¿no? Oye, le preguntamos a los trabajadores de Proteo si pueden hablar un poquito más bajo, mientras... Bien. Que me gustaría que el público también participara, porque veo que vosotros conocéis a Jorge y tendréis cosas que preguntarle. Antes tenemos aquí también a una maestra, una profesora, toda esa relación con la didáctica que ha tenido ahí Jorge es interesante, y veo que le seguís, que os interesa, y a quien no lo conozca pues también. Antonio Jiménez Millán, por alusiones, está allá al fondo y lo mismo quiere contar algo. ¿Alguna pregunta para Jorge? ¿Alguna opinión? ¿Alguna cosa? Pues Quizá la de Antonio sea cuando cae el próximo ron diplomático. No, Antonio va a venir el día 3 de marzo, ¿no? Lo tenemos aquí ya. Porque has comentado que tú en una cena, por ejemplo, igual te inspiras y empiezas a escribir un poema en tu cabeza. Y luego tú te acuerdas, o sea, tú haces un poema completo. Sí, bueno, a veces tengo el poema completo, lo tengo en partes. O sea, sé que tengo el principio, algo del medio y el final, o el medio y el final, pero no sé cómo va el principio, o solo parte del medio, o el poema entero. Y tú no interrumpes la tertulia, tú llegas a tu casa y te acuerdas. Sí. Ah, muy curioso. Si no en algún momento, si no intento escribirlo en el móvil, si no tengo el móvil ni nada, pues de memoria. Si no eres capaz de mantenerlo. En eso, y recordando lo de Brines, por ejemplo, decía que él escribía de seguido, él tenía que tener un verso y hacía el segundo, el tercero y no el quinto, hacía el cuarto, luego el quinto y no iba al octavo, no, iba luego al sexto. En cambio Claudio, él contaba que por lo visto Claudio lo hacía más muchas veces caminando, cosa que yo también hago, y él hacía el mismo método, él escribía en trozos, él escribía mentalmente, contaba versos y podía tener, según Francisco Brines, ¿no?, y podía tener distintas partes del poema, que era un método que él, por ejemplo, hacía también. ¿Y qué importancia tiene la música dentro de eso? Aunque habéis citado ambos a Cernuda como un poeta importante, y Cernuda dijo aquello de que si había una relación, no me acuerdo la cita exactamente, había una relación musical dentro de la poesía, su preferencia era por la música callada. Es decir, Lo o algo más así. importante de la poesía es que tenga música. Efectivamente. Entonces Sí, la hay poesía- una especie de salmodia interior de los poetas, creo yo, en el que cuando ya conoces mucho a un poeta y lo lees en voz alta y, porque descubres sea su sonido, dices, aquí está su y no música. porque sea la poesía más sencilla o más asequible, si no tiene música no sirve. Claro. O sea, yo reconozco a los poetas por la música que tienen. Si no tiene música, pues no me valen. Pero bueno, yo no sé si les pasa a todos los poetas eso, ¿no? Pero la poesía, lo más importante es la música. Y la música tiene que ver con el ritmo, con muchas cosas. Y tiene que tener música para que te llegue al corazón y a la cabeza. Veo que estaba hablando uno. Bueno, estaba viendo dos poemas porque justo hablando de lo de la música, es más, justo el famoso, ¿no?, ese poema maravilloso de Cernuda de Mozart, que es precioso. Justo habla de lo de la música. La música que es. Lo de Pepe también lo sabe, ¿no?, lo susurra. Eso, los cernudianos, eso es, vaya, eso el día que llega Cernuda no lo pierdes, ¿no? Es muy difícil. La música que es. Mozart dirías, empieza el poema. Sí. Pues la cosa es que tengo un buen amigo que
que se vaya mi novia. Tu novio, no te hagas estas cosas. Pues un poeta que es Frank Baez, que también es músico, y hablando de eso pues me he acordado de él, que justo encarna las dos. Yo pienso que la poesía es aliento, ¿no? Al final, la cosa que pasa que da igual incluso si usas una métrica estricta o no. Yo es verdad que uso mucha métrica, pero porque claro, después de leerte pues tanta métrica, al final le coge el gusto de medirlo. Pero lo importante es lo que dice Pepe, el ritmo, porque eso es el aliento. El poema, si tú quieres que un poema tenga vida, tiene que tener aliento. Esto es igual que cada poema es un mini Frankenstein emocional. Si tú construyes el cuerpo, pero eso no respira ni late, por muy bien que esté hecho el cuerpo, no dejas de tener un cuerpo disecado. Es como que acabas teniendo un cuerpo disecado, ¿no? Es decir, un cuerpo inerte, o en todo caso incluso un zombie, ¿no? El aliento de la música, es más, le puede faltar algún miembro, puedes decir, bueno, este poema cojea en esto, en lo otro, pero si tiene aliento y vida, está respirando el poema. Entonces lo importante es el aliento, que en un poema el ritmo. Denos un poema con vida y aliento. Bueno, no tiene nada que ver de alientos, pero es anecdótico justo un poema, una cosa que me pasó con Frank, que estuvimos en Madrid. Voy a hacer lo que Pepe ha dicho que no hay que hacer, que explicar un poema. Y es que estuvimos en Madrid después de unos talleres que él dio y nos fuimos de fiesta, él y yo, estábamos de marcha. Y claro, entonces los poemas que habíamos estado escribiendo, o había estado escribiendo yo, porque él era el que impartía el taller junto a los demás, pues lo guardé en la cartera, los papeles, tal, para no perderlos. Entonces íbamos ahí y en una de estas que no tenía dinero suelto y no aceptaban tarjetas. Y como estábamos subidos ya de punto, pues acordándome de esa bonita peli que es El lado oscuro del corazón, esa película argentina, que es mejor ver la primera con ese protagonista y esa melena que pierde en la segunda ya el pobre calvo total, pues la primera es mejor. Ya solo por ese detalle gana mucho. ¿Qué pasa? Que él pagaba a la hora de cenar unos choricitos con poemas, porque luego el propietario de los choricitos se los recitaba a su mujer diciendo que se lo había escrito para su mujer y tenía una noche feliz. Pues entonces me acordaba yo y digo, ay, aceptas poemas, tal, te los pago, esto vale mucho. Y claro, me mandaba a tomar por culísimo el camarero. Y ya estaría hasta las tantas de decir, pero ¿qué hace este chaval queriendo pagarme las copas, los 12 euros con unos poemas que ni el papel vale 30 céntimos? Pues escribí este poema. Mi cartera está llena de poemas. Y era un poco porque me acordaba hablamos de lo de la vida, ¿no? Es decir, la poesía es un modo de interpretar el mundo, pero no paga el mundo. Este es un ejemplo de, por mucho que sea tu mundo, no paga el mundo cotidiano. He impreso y recortado mis poemas a imagen de los billetes de 10. El bolsillo trasero de mis jeans está tan abultado que parece que sufro alguna malformación en la nalga. Tanto que me han devuelto la cartera varias veces después de que el ladrón, al robarla, compruebe que solo hay poemas, diga que se cayó mientras le doy las gracias. En los bares no aceptan mis poemas, en las tiendas de souvenir tampoco, en el estanco denunciaron que pague con poemas. También la policía me sancionó por ello y me advirtió que no puedo pagar la multa con versos que no riman y según la ley atentan contra el orden público. Estoy sin abogado porque tampoco acepta mis poemas. Hice un crowdfunding entre otros poetas, pero solo me envían sus libros para que los lea en la cárcel, porque ahí tendré tiempo libre. Ahora mi compañero de celda lee mis versos, él escribe también. Me mostró algunos, antes de corregirle un par de fallos por los que ahora quiere apuñalarme. Los poemas no protegen de un cuchillo casero, ni sobornan tampoco. Ningún guardia rellena los chalecos antibalas con poemas. No sé si al cielo iré desnudo o no, si al menos dejarán que lleve mi cartera llena de poemas, si más bien el cielo debe ser una autopista donde San Pedro cobre el peaje en su cabina, por un sueldo precario como todos, y donde me rechaza los poemas también, ya sabes, órdenes del jefe, donde le enseño mi cartera abierta, donde no llevo nada suelto, donde no llevo nada más que todo aquello en lo que he creído sin descanso cada día de mi vida. Olé. La idea de este poema también es como un poco peliculero, porque es como la idea de que hay una persona que intenta ir pagando tal no sé cuánto, lo detiene porque dice, este está flipado, pero no loco, pero flipado porque es poeta, pues va para la cárcel,
Otro poeta ha ido a la cárcel también y está tan loco y flipado como él que a la hora de corregirle pues le acaba apuñalando. No hay guardia que le salve al pobre poeta, lo apuñala, muere, ni en el cielo tampoco, porque le dice, mira, aquí tampoco aceptamos poemas, o sea, te fastidias, ¿no? Vete para el purgatorio, para el infierno, ¿no? Aunque como dice un buen poema de Antonio Eugenio Millán, lo voy a decir muy mal, pero al infierno no quieras volver. Mira, Antonio. Antonio, ¿qué tal este joven poeta? Bueno, estupendo. Yo me estaba acordando de que, por ejemplo, Picasso no solo no pagaba con poemas, sino que pagaba con su firma. Claro, Por ejemplo, en sus tiempos de Antibes y de Balotí y todo eso, ¿no? A los tenderos y a los restaurantes y eso, ¿no? Él pagaba simplemente con su firma. Pero claro, era Picasso. Era Picasso. Es decir, ese lujo ya uno no cualquiera se lo Chicos, no imitéis a puede Picasso. permitir, ¿eh? Y si te parece, por cerrar, Vamos a cerrar, sí, era lo que... leer el poema que cierra el libro, que se titula, muy sencillo, Pero nada desaparece. Nuestra memoria no es nuestra, es de quienes nos comparten su tiempo. Por eso la memoria de mi madre no es suya, es de todos aquellos que la han querido y quieren todavía. La memoria de todos. La vida de mi madre sin mi madre. La vida de mi abuelo sin mi abuelo. La vida de mi tía sin mi tía. Nada desaparece para siempre. Nada desaparece para siempre. Ninguna ha muerto aún. Todas sus vidas viven. Lo sé, porque las veo vivir en los demás. Lo sé en esta comida con mi padre. Lo sé en nuestras anécdotas. No estamos los dos solos. Están todas sus vidas. Aún las oigo reír. Y con esto se lo digo a todas las amigas de mi madre que han venido, porque se han enterado que el niño de la Carolina escribe libros. Y hasta aquí me ha parecido maravilloso. Y eso enlaza con uno... Pero una foto de tu madre con 16 años. Este poema me ha recordado uno de tus versos más memorables de tu primer libro. Un hijo sin su madre no es un hijo. Es un verso absolutamente explosivo y genial. Y recuerda ese poema. Pues lo mismo que un hijo sin su madre no es su hijo. Un libro sin su lector tampoco es un libro. Les pido a los que no lo hayan hecho, que creo que lo hayáis hecho todo, que bueno, que ahí tenéis unos libros fantásticos que llevaros en algunos casos también, algunos de los que teníamos La Casa Encendida, algunos de los que él ha recomendado, que son siempre muy recomendables. Recordaros que la próxima semana, el jueves, tenemos aquí con Félix Álvarez y Félix Gómez Guillamón, vamos a presentar el libro Un viajero por la historia de Málaga, una historia que os gustará bastante, editado por Ediciones del Genal. Y el viernes presentaremos en un monólogo y también se recitará una revisión del mito de Carmen. Lo que Carmen diría, y no lo dejaron decir aquella gitana cigarrera que robó corazón y creó el mito, de alguna manera, de la mujer fatal. Ahora solo os pido, bueno, que si queréis sigamos en los bares, y un aplauso tremendísimo al maestro Pepe Infante y al ya maestro Jorge Villalobos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.